En este momento damos inicio a nuestra reunión, la cita que tenemos con nuestro Dios hoy para alabar y bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Es una sana costumbre en la cual nos habla la palabra de Dios en congregarnos. Y hoy estamos haciendo obediencia de la palabra y sabe que nuestro Dios está agradado por todo ello. Qué rico hoy, mis hermanos, les puedo dar la noticia de que estamos estrenando computador nuevo y veo que la transmisión está excelente y de aquí en adelante vamos a empezar a hacer mejoras para que veamos las bendiciones de Dios que van viniendo poco a poco. Así que los saludo en el nombre del Señor, dándole gracias a Dios porque Él nos ha brindado una noche de descanso, como también nos ha cuidado nuestros sueños, nos ha alimentado a través del sueño. Tenemos el ánimo y la garantía de tener en nuestro corazón el deseo y anhelo de alimentarnos a través de la palabra. Gracias a Dios por cada familia, cada una de estas personas que entran a formar parte de la familia en Cristo a través de este grupo, en la cual hoy envío bendición para el de más pequeño hasta el más adulto, y que Dios nos siga bendiciendo, guardando y protegiendo en este tiempo de pandemia. Sabemos que hemos sido guardados y todos aquellos que por algún motivo han tenido alguna dificultad, tú has sabido sortear esto, Señor mío, porque sabes que nosotros oramos y estamos atentos a pedir unos por otros, Señor amado, como lo manda tu palabra. Te damos gracias, Señor, y quiero entrar a formar parte de este grupo en la enseñanza para que todos reciban este alimento tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, la prédica que tenemos ya por un tiempo tiene como nombre o título predica mi palabra. Así que vamos a seguir mirando lo que Dios nos ofrece a través de ella. Y vamos a leer el texto bíblico que tenemos en cuenta, que es segunda carta a Timoteo 4, del 1 al 8. Por favor, vayan a la palabra de Dios. Y empecemos a mirar allí en la segunda carta a Timoteo. Capítulo 4, del versículo 1 hasta el 8, la cual nos dice la palabra de Dios: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Cada que leemos la palabra de Dios, así la hayamos leído muchas veces, el Señor siempre trae algo a nuestra mente, a nuestro corazón, y es la manera como Él se dirige a nosotros, como Él habla a nosotros. Y tú vas a sentir hoy la necesidad de saber cómo está, en qué grado se está cumpliendo la palabra de Dios, si la estamos llevando o no, si realmente la estamos predicando. Algunos pueden decir, bueno, pero es que yo no he sido llamado para pastor, para predicar la palabra de Dios. Pues, hermanos, este llamado que hace la palabra de Dios aquí no está diciendo fulano, pastor, profeta, evangelista, está diciendo a todos. Este es un mensaje universal, como es el mensaje de la palabra de Dios universal, para que todo aquel que esté escuchando la palabra de Dios en este momento entienda de que no necesitamos llamados para servirle al Señor,
No necesitamos llamados para ser agradecidos con Él. Realmente los que hemos recibido la palabra de Dios durante un tiempo, y ustedes pueden también darse en cuenta de qué manera cada día están comprendiendo más la palabra de Dios. Recuerde que nosotros siempre pedimos la sabiduría e inteligencia de lo alto. No la sabiduría del mundo, sino la que viene de Dios. La que es benigna. La que nos lleva a bendición. Entonces esto se cumple en nosotros. Y cada día tú y yo estamos comprendiendo la palabra más, de una manera más certera. ¿Se han dado cuenta de la manera como el Señor entre semana nos da a entender la palabra minuciosamente, sin afanes, dándonos cuenta del mínimo detalle para no entrar en error? Todo esto es un compendio de situaciones que nos llevan únicamente a ser agradecidos con Dios. Entonces tú y yo podemos decirle a Dios muchas veces, miles de veces, gracias, gracias, gracias. Sí, pero ese no es el agradecimiento total. Sí debemos de expresarlo con nuestra voz, ese agradecimiento, pero también tenemos que expresarlo de una manera física. De manera que el Señor vea que en nosotros está haciendo la palabra de Dios algo muy importante, que es hablarla. Predica mi palabra, es el tema, es el título. Pero esta palabra, predica mi palabra, es también lo que dice Él en la palabra directamente. Así lo dice Él, predica mi palabra. Mi palabra es la palabra de Dios, no la palabra nuestra. No tenemos que enseñar lo que hemos sido, lo que fue de nosotros, lo que se ha acontecido, porque podemos perder segundos muy importantes o minutos muy importantes para que una persona aprenda de la palabra de Dios que sirve para la salvación y la vida eterna. Así que yo animo, exhorto, como la palabra que estamos tocando en los estudios de entre semana, exhortar, o sea, animar a todos que hagamos caso de la palabra de Dios y le hablemos a todos aquellos que están comenzando desde nuestra casa. Allí está el esposo, los hermanos, los hijos, los tíos, los cuñados, los yernos, cualquier tipo de familia necesita una palabra de Dios. Nosotros debemos ser muy graduales e inteligentes, por eso la pedimos, la inteligencia y la sabiduría. ¿Para qué? Para que sepamos, como dice la misma palabra, con el alto hacernos los altos, con los gorditos hacernos los gorditos, con los flaquitos los flaquitos. Así que tenemos que graduar esto para no ir a entrar en contienda ni molestar a ninguna persona. Por eso debemos de hablar con amor. Entonces, digámosle con amor, ¿quieres que leamos un poquito, una porción de la palabra? Miremos a ver qué entendemos allí. Ayúdame a comprender. No, yo nunca leo la palabra de Dios, a mí no me gusta eso. Venga, hagamos ese ejercicio. A ver qué pronto, qué tal que te ilumine más que a mí. Animémoslos. Busquemos la manera de que esta persona escuche la palabra. Y de nosotros también salga de esta sabiduría y entendimiento el poder decirle muchas cosas que tú no tienes que afanarte por qué le vas a decir. Recuerde que la palabra dice que no piense. No vayas a pensar qué tienes que decir. El Señor pone en el momento que tú vas a abrir la boca las palabras que necesita. Ahora, Él tiene presupuestado que todos deberían de ser salvos, ¿cierto? Es lo que quiere Dios. Una de las 4 voluntades de Él. Así que sigamos únicamente el curso de la obediencia de llevar la palabra. Al final de la prédica total de este mensaje que estamos escuchando desde hace un tiempo, vamos a ver con qué seguridad nos vamos a encontrar, con qué galardones también, con muchas situaciones importantes. Y precisamente esta palabra nos había dado la oportunidad de mirar en los versículos, comenzando desde el versículo 1. Y allí podemos darnos cuenta de que el Señor nos habló sobre su segunda venida. Ese fue el primer tema que tocamos con este mensaje. Son 8 versículos nomás, llevamos varios tiempos de estarlo escuchando, varios domingos, porque la palabra es amplia. Y cada que nosotros tenemos un anhelo mayor en escuchar, en saber más de Él, se amplía más esa solicitud que tiene nuestro corazón de ser guiados y alimentados por la palabra de Dios. Allí vimos en este primer versículo la segunda venida de Cristo. Él la está anunciando allí y lo habla con una forma encarecida. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y muertos en su manifestación y en su reino. Ya está hablando aquí desde el reino.
Entonces él habla aquí de su reino, porque el reinado de él no es en este momento. El reinado de Jesucristo es en el milenio. Por eso nosotros, tú y yo, nos estamos alistando en conocer muy bien la palabra de Dios, para que podamos hacer ese gobierno con él, porque él gobernará juntamente contigo y conmigo. ¿Ves? En ese mismo versículo 1 nos dio la posibilidad de mirar a Cristo como juez. Y ahí aprendimos y nos dimos cuenta de que él no viene a juzgar. Jesucristo vino a juzgar a nadie. Él vino a ser juez y nos dimos cuenta de la diferencia de juzgar y ser juez. Porque la palabra de Dios es la que nos juzga. Acuérdese del Código Penal, y el que llevan allí a tomar cuenta en ese juicio tiene que ser juzgado por la palabra, o sea, por el Código Penal. Y el juez es el que dicta la sentencia. Ese es Jesucristo, quien dice, te mereces esto, te mereces aquello, vas al reino de los cielos o te esperan las pailas. Eso es lo que vamos a esperar como juez. Ahí en ese mismo versículo también nos habló sobre el reino de Cristo, ese reinado, y es lo que le estaba diciendo, que habrá el tiempo en que él sí va a reinar. Entonces el diablo, el que está reinando ahora, porque es el que reina en este mundo, para los que no tienen a Cristo en su corazón, desde luego. Si tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, ese reinado no nos toca a nosotros. Tenemos que verlo y tenemos algunas cosas que ver que no nos van a agradar, pero de todas maneras caerán mil a mi diestra y no me tocará, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos con Él. Entonces este reinado de Cristo es el que nosotros nos estamos alistando para cuando Él gobierne. Y vamos a ser esos gobernantes con Él. Eso vimos, esos 3 puntos en el primer versículo. En el segundo versículo nos habló del deber, porque esto es un deber de exhortar, animar, rearguir, enseñar, ¿sí? Todas estas cosas son importantes y es el agradecimiento a Dios por lo que Él nos ha dado a conocer de Él. Y allí vimos todo este pasaje también en el versículo 2. Y luego de este versículo 2 que viene a ser el punto 4, hoy vamos a tocar el punto 5. Y este punto 5 lo vamos a ver en el versículo 3. ¿Sí? El versículo 3 dice, en segunda carta a Timoteo 4:3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, oigan esto, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Muchos maestros falsos, ¿no? A decir esto, lo que dice la palabra de Dios es mentira. Hablan lo que ellos quieren, lo que desea y anhelan llevar a las personas, pero no es salvación. Es diferente, pero tú y yo estamos hace mucho tiempo hablando y conociendo de salvación. Así que encarezco también en forma personal que cuando tú hables la palabra de Dios, háblenla para salvación, únicamente. No la uses para otros motivos. Acuerde que la palabra de Dios sirve para miles de temas. Tú puedes ayudar a la persona a ser mejor persona, a ser mejor aseado, a ser ordenado. Bueno, lo que quieras, ¿sí? A tener mucha prosperidad, a cómo escoger amigos, bueno, lo que quieras, el tema que quieras. Pero para eso no está la palabra de Dios. La palabra de Dios primeramente es para salvación. Así que después de que tú hables con una persona de salvación que le esté dando lo que realmente necesite, escoja el tema que quiera o la persona que quiera y con mucho gusto atiéndale. Porque la palabra se puede llevar para todo ello. Está hecha para todo. Así que hoy vamos a mirar allí lo que nos dice el rechazo de la palabra en este punto 5 que acabamos de leer. Vuelvo y lo leo en este versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Oigan esto. Ya les dije lo de las concupiscencias, son todos los pensamientos que no agradan a Dios, que son pecado. Todos los malos pensamientos, esas son las concupiscencias. A esos que se vayan a venir, aquellos que van a enseñar con sus propias concupiscencias, o sea, con pensamientos errados, que eso es lo que quieren dar a las personas. ¿Ven? Así que vamos a navegar por la palabra de Dios a través de este mensaje que nos quiere entregar el Señor. Y miremos allí, empezamos a mirar allí ese rechazo de la palabra de Dios.
Miremoslo del Salmo 50, 17. Y démonos cuenta para que entendamos bien y nunca vayamos a rechazar la palabra de Dios. Porque aquel que rechaza la palabra de Dios es como si lo estuviera negando a él. Y él dice en la palabra que cualquiera que me negare aquí en la tierra también lo negará delante de su Padre, ¿verdad? Así que dice Salmo 50, 17, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Hay personas que la palabra de Dios les retiñe, les fastidia, porque siempre la palabra de Dios va a llevarnos a una corrección, ¿ve? A corregir algunos actos de nuestra vida. Llámese desamor, llámese inmisericordia, llámese injusto, bueno, lo que tú quieras. La palabra de Dios siempre va direccionada. Y hay algo muy importante que quiero que tengas en cuenta. Nosotros podemos estar aquí hablando una palabra y pueden haber al lado nuestro o con nosotros miles de personas o cientos de personas. Pero la palabra que tú oyes por la boca de este que lleva la palabra, cualquiera de las personas que lleva la palabra, sale con un mismo tono, pero llega en diferente forma a las personas. O sea que nosotros pensamos de que esa palabra a todos les va a surgir para un efecto igual que todos. No. Dios sabe quién tiene necesidad y de qué tiene necesidad. Así que cuando tú oyes una palabra, puedes imaginarte que a todos les va a suceder lo mismo o les va a ayudar para lo mismo. No, mis hermanos. Dios es el que hace todo. Dios toca el corazón de todos de una forma diferente. Así que el mensaje, délo. No se puede preocupar qué va a pasar o qué va a suceder. Es que tú siembras la semilla, o sea, la palabra de Dios. El crecimiento lo da Dios. Él dirige esa semilla para saber cuántos frutos va a recoger de esto que tú has sembrado. Por eso es necesario predicar la palabra de Dios. Habrá muchos que la van a rechazar, desde luego, porque a casi nadie le gusta que lo reprendan, o que le enseñen, o lo direccionen, ¿eh? O que lo corrijan. Eso es difícil, encontrar una persona que le agrada que lo corrijan. Yo he tenido varios que me dicen, pastor, gracias porque usted nos corrige, porque usted hace esto y lo otro, y yo no estoy haciendo eso. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Yo no estoy haciendo eso, estoy dando la palabra, pero yo sé qué es lo que pasa ahí. Yo sé que el Señor, a través del Santo Espíritu, está haciendo la corrección. Yo no es que esté haciendo la corrección directamente, es la palabra, o sea, el Señor. Así que dice, pues, tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mi palabra. Esto es aborrecer, se llama rechazo de la palabra de Dios, cosa que nosotros no debemos de tener, primeramente. Y debemos de enseñarlo, porque aquel que rechaza la palabra de Dios está rechazando directamente a Cristo. Aquí también hay que tocar el tema de que muchas veces cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, muchos se vienen en contra nuestra. Tú no te vas a poner a contender, a pelear con las personas. Deja que las personas desbocen lo que quieran. Pero al final lo que tú quieres decir, yo no hice la palabra de Dios. Esa palabra no es mía, lo que tú has recibido es la palabra de Dios. Así que no contiendas conmigo. Si tú quieres o no estás de acuerdo, hable con el Señor, hazle el reclamo a Él. Porque yo no soy quien te estoy corrigiendo. Yo te estoy dando una palabra y el que te corrige directamente es Dios. Por eso es que muchos rechazan la palabra de Dios. Miremos lo que dice Isaías 5:24. Isaías 5:24 habla al respecto del rechazo de la palabra de la siguiente manera. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podedumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Abominar. Entonces, cuando estamos rechazando la palabra, pues nosotros nos da cierta tristeza, angustia, de saber que están desechando algo grande.
Y cuando alguien desecha algo así tan valioso como es la palabra de Dios, hay tristeza en nosotros. Nosotros no tenemos que llegar a enojarnos ni a irarnos, porque si no, no estaríamos comprendiendo la palabra de Dios. Si tú y yo queremos tener el soporte y mostrarnos como personas nacidas de nuevo, primero que todo, en nosotros no va a estar el enojo ni la ira. Y eso toca abandonarlo, toca morir a ese pecado. Así que nos toca orar como oró Jesús cuando fue llevado a la cruz. ¿Cuánto le hicieron a Jesús? ¿Cómo lo vituperaron? Le dijeron, lo injuriaron, pero también le pegaron, lo latigaron, lo empujaron, lo humillaron, lo escupieron, le mesaron la barba. Un poco de cosas que él, y lo dice la palabra de Dios, no abrió su boca. Como oveja, como un cordero, fue al matadero, sin decirles por qué me pega o por qué hace esto. No, él no abrió su boca. Nosotros tenemos que acostumbrarnos al ejemplo de Dios porque es que él vivió como persona, como humano, para que nosotros no tuviéramos excusa de que no se puede hacer eso. No es necesario saber que se tiene que hacer porque él ya lo cumplió, él ya lo hizo. Y no porque fuera hijo de Dios, él no tenía mayor rango o una posición mejor que la nuestra, porque él vino a hacerlo como un hombre y por eso nació de mujer. ¿Sí? Por eso dice la palabra de Dios, nació de hombre, o sea, de un humano, que es una mujer. Para no llevar ventaja ante nadie, la única ventaja que él llevó sobre nosotros y siempre la llevará es que fue sin pecado. Es lo único. Pero para darnos ejemplo que nosotros también debemos de estar sin pecado. Algunos se preguntarán, pero eso es imposible. No es imposible. Si fuera imposible, no me atrevería yo a decírselo, mis hermanos. Es algo que se puede hacer, que se tiene que hacer. Es más, es un mandamiento, es algo que Dios nos está diciendo encarecidamente, nazcamos de nuevo. Ese nacimiento de nuevo lo podemos hacer. Acuérdese que dice que el que nace de nuevo no practica el pecado. ¿Ven? El que practica el pecado es del diablo, dice en la palabra, es claro. Entonces nosotros sí podemos tener esa posición de Jesús. Así que mis hermanos, vamos adelante a la meta del supremo llamamiento que Él nos ha hecho para obtener la corona de gloria. Quiero que vayamos a Isaías 30:12. Isaías 30:12. Y dice así la palabra de Dios en Isaías 30:12. Si la tenemos todos, entonces la ubicamos y dice así. Por tanto, el Santo de Israel dice así. Porque desechasteis esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado. Y si leemos más adelante, en el 3 dice, por tanto será este pecado como grieta, algo que daña nuestra vida. Nosotros podemos ir muy bien con el Señor, pero no sino desecharlo a Él, que es la palabra prácticamente lo que desecharíamos. Les dice, por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. No busquemos caída, mis hermanos. Busquemos bendición a nuestra vida. Yo sé que muchos te han dicho a ti, vayamos al templo, busquemos a Dios. Aquí yo no estoy hablando de doctrina, ¿no? Cualquier tipo de doctrina puede buscar a Dios, pero hazlo bien. Para eso hay un manual que se llama la Biblia. Así que la doctrina no es lo que nosotros predicamos. No es que tal doctrina hace salva y tal doctrina no. No, eso es equivocación. La doctrina es lo de menos. Puede estar en cualquier doctrina, pero lo importante es que tengamos un solo Dios, un mismo Dios, y que hagamos de acuerdo como está escrito en la palabra de Dios. Lo que quiero decir es que no dejamos de leer la palabra de Dios. No podemos dejar de leer la palabra de Dios. Porque si tú vas a hacer algún trabajo, o si tú vas a armar algún mueble, tiene que mirar el manual. Porque si no lo vas a armar mal, o te van a sobrar piezas, tornillos.
Y después va a decir, pero ¿qué pasó? Porque no leyó el manual. Entonces tu vida se puede ver en una ruina. Esa grieta puede dañar tu vida. Pero si tú coges el manual, empiezas a darte cuenta cómo edificar tu vida. Eso es todo lo que la palabra de Dios quiere. Es que a veces no es ni corrección, es un direccionamiento de nuestra vida. Solamente que seamos obedientes al manual de vida. ¿Qué estamos viendo entre semana? Ética bíblica. La ética es todo lo que tiene que ver con nuestra moral. Y si yo tengo una buena ética, cuente con que tengo agradado a Dios y a todos los que están a mi lado, porque estoy obrando con una ética como este manual de vida. Y seguimos mirando en Jeremías 6:10. Qué rico es todo lo que estudiamos y a la palabra de Dios, para que no nos hagamos de pronto que estamos rechazando la palabra o rechazando a Dios directamente al rechazar la palabra. Cuando a ti te inviten a leer la palabra, a unirte a la familia de Cristo, tome la buena decisión de hacerlo. No rechaces al Señor. Jeremías 6:10 dice, ¿a quién hablaré? Y amonestaré para que oigan. Lo hace en forma de palabra, de pregunta, perdón. Tal vez no la leí como era. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová es cosa vergonzosa, no la aman. La tienen como una vergüenza. A nosotros nos ha correspondido ir a hogares, a visitar a algunos amigos de amigos o familiares de familiares o familias, en el cual tienen la palabra de Dios y nosotros llegamos y vamos a orar. O leamos un pasaje de la Biblia para hacer todo en el nombre del Señor. Nosotros no podemos ir allá como que vamos a hacer cosas personales, no. Nosotros cuando nos invita a alguien tiene que saber que invitó fue a un pastor, a un ministro de la palabra. Y como un ministro de la palabra es como si tú vas a invitar a un agricultor. No se le haga extraño que llegue con el asadón en el hombro. No te haga extraño de eso. Entonces él va a decir, mire, deje el asadón y pase al comedor. ¿Sí? Pero nosotros cuando nos invitan a una parte siempre vamos a llevar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando oramos y vamos a leer la palabra de Dios, ¿tiene una Biblia? Dice, sí, sí la tenemos. Y de media hora buscándola porque no sabe dónde está. O sea, nunca la lee. Entonces, ¿qué sacamos con tener 10 Biblias en la casa? Si no hacemos caso de ella. Eso es un rechazo de la palabra. Es un rechazo absoluto. Entonces, no nos hagamos grietas en nuestra vida. Seamos obedientes. También miremos en Jeremías 36:23. Pero antes de Jeremías 36, miremos Jeremías 8:9. Jeremías 8:9. Entonces Jeremías 8:9 nos dice de la siguiente manera. Acuérdense que estamos en el tema del rechazo de la palabra. 8:9. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y se fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Buena pregunta, ¿cierto? Muchas veces las personas se presentan a nosotros con títulos. Soy abogado, soy médico, soy doctorado en tal. Pero a veces se olvidan de la carrera o de qué han recibido precisamente por la falta de ética. Porque no tienen una rectitud en su carrera. Entonces de pronto podemos hallar algunas fallas en ellos porque no están cumpliendo de acuerdo. Y aquí nos habla del sabio. Y uno dijera, los sabios tienen que ser salvos. De antemano tienen que ser salvos porque son sabios. Por eso yo le he dicho, mis hermanos, una cosa es la sabiduría del mundo y una cosa es la sabiduría de Dios. Yo he tenido que darle palabra a muchas personas que son profesionales, máster en muchas cosas, matemáticas, un poco de carreras que, imagínense. Pero al terminar me he dado cuenta de cómo dicen, pastor, una pregunta. ¿Usted qué estudio tiene?
Me toca decirle si yo tengo un máster, un Renaultito 4, se llama de modelo máster. Yo no soy estudiado, preparado profesionalmente. Tengo sí estudios, pero no másteres. Pero ¿sabe qué maestría tengo? La enseñanza directa del Espíritu Santo. Yo les pregunto por qué me hacen la pregunta, dice, porque usted me habló de varios temas y todos los temas, pues yo los conozco y usted fue profundo al tema. Digo, sí, porque nosotros tenemos la sabiduría de Dios y no la del mundo. La sabiduría del mundo sirve para las carreras y hacer cualquier situación dentro del programa del hombre, natural y material. Pero lo que Dios nos da a nosotros, que es la sabiduría de lo alto, es exclusivamente para las cosas del espíritu. ¿Eh? Pero afortunadamente todo lo que tiene con la sabiduría de Dios toca todos los temas en cualquier tipo de situación. Entonces, ni nos damos cuenta nosotros a qué hora nosotros estamos conociendo realmente tanto. Por eso es el mayor agradecimiento a Dios. Y por eso ese agradecimiento me lleva a indicarles el camino por medio de esa sabiduría de lo alto, para que también entremos a formar parte de esa bendición y no grietas en nuestra vida, como lo leímos anteriormente. Así que, mis hermanos, para un buen entendedor, pocas palabras. Ahora sí miremos a Jeremías 36:23. Jeremías 36:23 dice, cuando Heidi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó. Oigan esto, cuando Heidi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con su, oigan esto, con sus cortaplumas de escriba. Y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió. Sobre el fuego que en el brasero había. Estamos hablando de la época en que estaba la palabra de Dios, no como la tenemos hoy en día en la Biblia. Era en rollos. Y a este rey le llevaron, a este rey que lo nombra aquí, tiene ese nombre, Udí. Pero no le gustó la palabra de Dios, la rechazó y la quemó. Yo he tenido que pedir perdón por una persona que le estaba hablando la palabra y me arrebató la Biblia y la tiró al piso y la quería quemar y me la quería romper. Y dijo un poco de cosas que no debería decir. Yo la tomé nuevamente, la guardé y me fui a orar por esta persona. Porque sabía de que estaba abriendo una grieta en su vida. Y como era tan allegado a mí, no podía otra cosa que hacer que tratarlo con verdadera mansedumbre y amor. Él ni se dio cuenta ni supo. Pero sé que el Señor escucha mis oraciones porque no vi, bueno, sí se ve algo, pero no vi de pronto lo que debería haber por haber hecho esa acción. ¿Ven? No rechacemos la palabra de Dios. Muchos dicen que eso es un libro cualquiera, que ahí le cabe y le acuñan lo que quieran. Pero nosotros no estamos para retos. Pero lo que está en la palabra de Dios se ha cumplido hasta el momento y no ha tenido una sola falla. Así que muchos hacen de menos la palabra de Dios. ¿Ve? Pero la palabra de Dios es poderosa. Es tan poderosa que tenemos testimonios de sanidades directamente leyendo la palabra de Dios. Y me ha tocado verlos, experimentarlo. Y no es que lo haya hecho yo por haber leído la palabra. No, es porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces, animémonos a entender todas y cada una de las cosas que el Señor nos quiere entregar en su palabra, para no ir a rechazar. Zacarías 7:12, vayámonos allí a Zacarías, un poquito más adelante, mis hermanos, 7:12, donde dice, y pusieron su corazón como diamante. Diamante es muy fuerte, es un material muy fino que casi no se rompe fácil. Para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos envía por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Él dejó su palabra escrita
muchos hombres fueron inspirados a través del Espíritu Santo para que escribieran lo que nosotros estamos leyendo. Entonces Dios se valió de estos, como se vale ahora de ti, o se vale ahora de mí, para que la demos a conocer. Así que Dios nos está viendo, haciendo ver, ¿sí?, que nosotros tenemos una gran responsabilidad de cómo vamos a llevar la palabra. Entonces la palabra no es para llevarla así como puede llevarse cualquier situación común y corriente. Primero es necesario leerla, inquirirla. Acuérdese de inquirir, es investigar, es preguntar, es indagar. Después de que tengamos una gran familiaridad con lo que estamos haciendo, llevarla. Hacerla que otros la conozcan. Porque esto es responsabilidad de nosotros que la conozcan bien. Y por ningún motivo ir a traducir lo que dice allí. Únicamente póngale el sentido y hable lo que está ahí nomás. El Señor sabe hacer en la mente y corazón y espíritu en cada uno lo que quiera que conozca, lo que quiera que sepa. Tú no vas a poner a decir es que es por este lado. No le vaya a dar eso a las personas porque está guiando tu palabra y no la de Dios. Mi Dios es un Dios de poder, es grande en misericordia, en amor, y Él te hace entender como Él quiere que entiendas. Si hay personas que no tienen el entendimiento total igual a otros, pídale al Señor y Él te da no solo entendimiento, te da sabiduría. Cualquiera que sea falta de sabiduría, dice el Señor en la palabra, pídale al Señor y Él te dará sin reproche. Y también nos habla que qué padre de familia si su hijo le pide pan le va a dar una piedra, o si le pide un huevo le va a dar una serpiente. No, le da lo mejor a su hijo, a su familia. Así que si vuestros padres siendo terrenales y no de pronto tan osados en la palabra de Dios, sabe dar cosas buenas, ¿cuánto nos dará vuestro Padre Celestial que está en los cielos? ¿No? Pidámosle a Él. Hagamos el uso de la oración. Acuerde que la oración es pedir, no es otra cosa. Pida, hermanos, porque eso es orar. Y Él escucha la oración que les he pedido a ustedes también. Que por favor nos hagamos más justos. A la medida que nosotros seamos justos, entonces todo lo que pidamos se hace. Porque la voz del justo, la oración del justo lo puede todo. Es una de las formas, de las técnicas, de las claves que nosotros damos a las personas para que todos recibamos como debe de ser y ayudemos, porque es para ayudar más que todo. Vamos a ver en Marcos 7:13. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según el apóstol Marcos, capítulo 7, versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Wow, toca un tema bastante álgido acá. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Grave, mis hermanos, porque aquí nos está diciendo que hemos transmitido. Muchas personas hacen cosas indebidas, pero las hacen individualmente. Pero transmitir lleva mucho peso. Yo estoy transmitiendo en este momento la palabra de Dios y está tocando a muchas familias a nivel mundial. Mire la responsabilidad que yo tengo en este momento. Y muchas personas transmiten cosas que no son buenas, ¿sí? Y aquí nos están hablando la palabra de Dios, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, ¿sí? Porque hablamos más de las tradiciones que de la palabra de Dios. Como ejercicio me puse a mirar una pastora que hablaba la palabra de Dios, hizo llorar a cientos de personas que estaban ahí, lloraban y aplaudían y decía, me dio por mirar allí. Yo casi no miro nada, absolutamente nada. Pero ese día dije, pero ¿por qué lloran? Porque sí, me puse a mirar y en espacio de 15 o 20 minutos me di cuenta y dije, pero una pastora está predicando y por eso me detuve ahí y resulta que estaba contando su vida.
Estaba contando lo que le ha pasado desde la niñez y lloraba y hacía llorar a toda la gente. Y dije a los 20 minutos, qué pérdida, Dios mío. Estaba contándole la vida de él, de ella, estaba llevando una palabra personal, pero por allí no escuché una palabra de salvación. A eso no nos ha llamado el Señor. Nos ha llamado a predicar su palabra. Y aquí muchas veces, como dice aquí lo que estamos leyendo, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Hay tradicionalismo. Ese tradicionalismo nos lleva mucho a olvidarnos y a desechar la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces las tradiciones delante de Dios, a él no le gustan las tradiciones y habla y tiene un pasaje directamente sobre las tradiciones. Ya dejen sus tradiciones, eso me tiene harto, dice el Señor. ¿Ve? Porque mi papá era así, mi mamá era así, es una tradición. No, hermanos, no te vas a condenar por la tradición de tu papá o tu mamá. Si tú tienes uso de razón, tiene también la obligación de ir a leer la palabra de Dios y la palabra de Dios te hará salvo. Salva o salvo. Pero la tradición de tu papi y de la familia no te va a hacer salvo. ¿Sí? ¿Y qué tal con esa tradición dándosela a otro? Aquí está diciendo que muchos no solamente la hacen, sino que la transmiten, invalidando la palabra de Dios con la tradición y que habéis transmitido y muchas cosas ahí semejantes. Así que no se nos olvidemos del tema de esta predicación. Predica mi palabra, solamente la palabra de Dios. Y saber para qué es que es la palabra de Dios, que es para salvación y para vida eterna. Vamos a mirar el punto 6. El punto 6 de esta predicación es la apostasía. Y la vamos a ver a través del versículo 4 del texto que tenemos en función de la predica. Segunda carta de Timoteo 4, precisamente allí en el versículo 4. Y dice así: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Miren esto. Muchas veces se lleva la palabra de Dios, pero no se habla o no se da directamente a ella, sino que empiezan a hablarse en cosas, fábulas, como cuentos. Y esto no es así, mis hermanos. Tú y yo lo que queremos decir directamente a la palabra de Dios, no a las fábulas. Sé que hay Biblias hoy para los niños, que es como cuentos, historias, pero esto no son historias cualquiera. Es la historia de Salomón, es la historia de Goliat, es la historia de cualquiera que nosotros leemos sin los dibujitos. Es lo mismo. Nosotros encontramos en la Biblia el libro de los Hechos. Son historias, hechos que ocurrieron a los apóstoles. Eso no es que de pronto fue así, es que fue así. Entonces esto entra a formar parte de una apostasía cuando nos vamos a las fábulas o a cosas que no vienen en la palabra de Dios. ¿Sí? Sigamos a mirar, comencemos a mirar desde primera carta a Timoteo. Y vamos a mirar allí en la primera carta a Timoteo en el capítulo 1, versículo 19. Porque no podemos ir a entrar a formar parte de esto que nos está diciendo aquí la apostasía. Ahora, algunos me preguntarán qué es apostasía. Apostasía o apostatar es ir en contra de la palabra de Dios. Es eso. Entonces, cuando yo hago lo que es contrario a la palabra de Dios, estoy apostatando. Y dice primera carta a Timoteo 1:19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos yendo en contra de la palabra de Dios, también estamos yendo en contra de la fe. Y la fe es en quién, según lo que Dios quiere, es que tengamos fe en su Hijo, en el Señor Jesús. Y acuerden que tú lo has aprendido a conocer como hombre, como Jesús, qué vino a hacer, cuál fue su propósito, el propósito de Dios para con su Hijo.
y lo hemos conocido, pero Él también tiene un propósito para con el Espíritu Santo y también para con Él como Padre. Cada uno tiene que cumplir un propósito para poderlo conocer. Y estos tres forman uno solo, el mismo Dios. Pero cuando empezamos a conocerlo individualmente nos damos a dar cuenta que le vamos a conocer mejor y para qué vino cada uno. Entonces cualquiera que no conoce bien a las tres personas de Dios, entonces de pronto resulta pidiéndole salvación al Espíritu Santo, ¿sí? O al Padre. Y ahí hay un grave error, porque no conoce al Hijo, no conoce la persona del Hijo de Dios. Entonces, a quien se le debe pedir salvación es al Hijo. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió. El Espíritu Santo, es más, ni siquiera puede morir. ¿Ve? Dios es eterno, tampoco puede morir. Pero Él tuvo que enviar a alguien en condición de humano para que cumpliera esa labor, esa tarea. Así que cuando tú oras para la salvación, no le vas a pedir al Padre ni al Espíritu Santo, sino directamente al Hijo, porque es precisamente para lo que Él vino a determinar, la salvación para nosotros. Porque el Espíritu Santo no puede derramar sangre, ni puede ser lacerado, ni puede ser clavado en una cruz. Es espíritu. Era necesario que hubiera materia. Y esa materia se llama Jesús, hombre, 100% hombre. ¿Vea que empezamos a comprenderlo? Ahora sí, cuando tú ores, ¿a quién le oras? A Dios Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesús, ¿sí? Para que a través de su Santo Espíritu se obre todo lo que tú quieres. Acuérdense que la palabra dice, no han orado en mi nombre, por eso no han recibido. Así que todo lo que pides en mi nombre os será hecho, está claro. O sea, si conocemos a Jesús, tenemos una gran ganancia. Si conocemos a cada uno como persona, espíritu o padre o hijo, vamos a tener la ganancia total y direccionamos nuestro léxico adecuadamente. Así que palabra de Dios nos está también hablando aquí en otra cita bíblica que vamos a mirar en primera carta a Timoteo 4:1. Ahí más adelantito, mi hermano. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esto no hay que ir lejos porque esto ya lo hemos visto. Hay muchos que han salido por ahí hablando de doctrinas extrañas. Pero Dios nos está instando a no entrar en esa situación, en esa posición, porque sería desastroso para nuestra vida espiritual. Todo es lícito, pero todo no me conviene, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber qué es lo que nos están dando, cuál es el alimento. Cuando tú te sientas a la mesa tienes que haber luz, nadie come a oscuras. ¿Eh? Es que ni siquiera yendo de la luz uno va a ponerse a comer. Toca prender alguna vela o mecho, como decían antes, para poder ver qué se come. Así nosotros tenemos que darnos cuenta qué palabra de Dios nos están dando. Por eso se hace tan importante, mis hermanos, que cuando tú y yo entramos al estudio de la palabra o a llevar la palabra en prédica, enseñanza, vaya acompañada de los textos bíblicos. No que es que así dice la palabra y dice, pero ¿a dónde dicen que dónde? No, pues así lo dice. No, hay que sustentarlo para saber si viene la palabra de Dios. Pero para saber si viene la palabra de Dios toca leer, toca noticiarnos. ¿Eh? Entonces se hace necesario, mis hermanos, lo que desde el principio hemos dicho, de que tenemos que ser lectores de la palabra de Dios. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a refutar? ¿Cómo vamos a decir si es sí, así o no? ¿O cómo vamos a decir un amén a lo que no sabemos, a lo que no estamos seguros? Por eso se hace necesario abrirla, leerla, junto con quien está llevando, para decir si realmente está diciendo así. Por eso también hay que memorizar los versículos, hay que aprender la palabra de Dios de memoria, para que así también tengamos esa gran oportunidad de ayudarnos y no caer en error.
Mis hermanos, también dice segunda carta a Timoteo 4:4. De todos estos que llevan palabra que no es de Dios, dice, y apartarán de la verdad, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Acuérdense que lo acabamos de leer allí en primera carta, en la segunda carta de Timoteo 4:4 y ahorita lo estamos leyendo ahí mismo. Es el texto que tenemos de estudio. Porque muchos apartarán de la verdad a los que ya saben, ¿sí? Entre comillas, que ya saben, que la han leído, que de pronto, pero no están seguros de la palabra. Entonces tratan de apartarlos de la verdad, le quitan esta verdad y los hacen volver a las fábulas. Nunca, hermanos, vaya a pasar esto entre nosotros. Sé que hay algunos que están en el grupo, que están recién llegados, empezaron hoy, o algunos llegarán, pero por eso el consejo. Siempre la palabra de Dios, que no falte la lectura para saber de qué nos están diciendo o hablando. No debemos de comer entero. Hebreos 3:12, miremos allí en Hebreos 3:12. Y allí en Hebreos 3:12 nos dice, mirad hermanos, pongamos mucho cuidado entonces, que dice, démonos cuenta, fijémonos. Mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Sé que cada uno de ustedes, mis hermanos, tienen una gran experiencia, algunas veces de los que han querido evangelizar o llevar la palabra de Dios, enseñársela o predicársela, que se han encontrado con esto que estamos leyendo aquí. Con corazones incrédulos, que no creen en Dios. He tenido muchos al frente, donde dicen, no, yo no creo en su Dios. Acuérdese que la palabra no es para contender. Cuando tú escuches esto, trate de no ir a entrar en contienda. Déjale al Señor las cosas, hágale un favor a esa persona, ore por ella, para que Dios ablande el corazón y ponga credulidad en él o en ella. Tú y yo no estamos para contender o para hacer agravio contra nadie. Sé que a veces nos toca más bien arrodillarnos, velar, vigilar, ayunar, y esto es lo que hace un hijo de Dios, pero no contiende con nadie. El que lo quiera recibir o no es personal. Dios a nosotros nos da un libre poder de decisión. Miren esto, Dios a todos los seres humanos da un libre poder de decisión. Dios es poderoso y Él puede cambiar lo que sea, lo puede cambiar Él, pero ahí no entra Él a hacer ningún cambio, porque precisamente es libre poder de decisión. Así que si yo quiero lo tomo y si no, no. Él no va a entrar allí. Solamente que allí yo voy a ser el que voy a ejercer la responsabilidad de mis decisiones. Ahora, si quiero creer en Dios, magnífico. Si no quiero creer en Dios, tú tomas la decisión. Dios no te va a decir nada, ni te va, pues te irá a dar algunas ayudaditas por ahí, de pronto tendrás que entenderlo. Si Dios lo tienes presupuestado para hacerlo salvo, por cualquier lado llegas a los caminos de Dios. Por cualquier lado, mis hermanos. Así te toca ir al fango, verte en la muerte. De allí Dios te rescata. Dios te rescata. Lo que yo quiero es evitarte que vayas allá, a ese hoyo, a ese fango. Eso es lo que hacemos nosotros los predicadores. Evitarle a las personas que pasen fracasos. ¿Ven? Yo soy uno de los que le digo a Dios gracias. Porque a mí me han pasado adelante, en algunos que han pasado 5, 7, 10 pastores a dar testimonios, cómo llegó a los pies de Cristo y casi lo hacen llorar a uno. Eso fueron sicarios, bueno, un poco de historia. Cuando me han pasado, amigo, pero yo qué digo, no, solo gracias a Dios porque mi vida ha sido excelente. Yo no he tenido que ir al fango. ¿Sabe por qué? Porque desde pequeño fui obediente. Cuando mis amigos, cuando estábamos jugando canicas, me decían, ¿usted qué va a hacer cuando grande? Yo decía, cura. Gracias a Dios que me encaminó bien y soy pastor. Si hubiera sido un cura,
estaría llevando la palabra de Dios recta como es. Estará haciendo lo que es, porque sé de dónde y de qué cuna vengo, de hombre y mujer temerosos de Dios. Y gracias a Dios por eso. Que mis hermanos, tenemos una gran tarea. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Apártate de lo que quieras, pero no de Dios. Y lo primero que debemos de apartarnos es del pecado. Porque el pecado es lo único que nos aparta de Dios. Lo único. Esa es la muerte espiritual de una persona. Primero que todo, el ser apartado de Dios es la muerte espiritual. Y ya llega la física. También en la segunda carta de Pedro 3:17 nos habla la palabra de Dios de la siguiente manera. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque aquí el apóstol está hablando muy claro. Caer de la firmeza. Y por eso la palabra de Dios dice, mirad que aquel que esté firme no vaya a caer, que nosotros no podemos ufanarnos. No podemos decir, ya lo alcancé todo, ya lo sé todo. Porque estamos todavía en el mundo. En el mundo, pero no siendo parte del mundo. Cuando una persona ya no es parte del mundo, ahí sí puedo decir tranquilo, ya no vas a caer. Ya no vas a caer. Porque ya no vive en el mundo, sino vive para Dios. Pero este que vive para Dios tiene que tener un título muy importante, que se llama nacido de nuevo. Ahí me da la garantía y le puedo decir a una persona nacida de nuevo, te felicito, tú eres salvo ya y no vas a caer nunca. Si realmente ha nacido de nuevo, desde luego. Porque también me he encontrado con personas que me han dicho he nacido de nuevo y a los pocos tiempos los veo fuera del Evangelio, haciendo otras cosas. Y no alabando y glorificando a Dios. Entonces, la pregunta ¿cuál es? ¿No dijo que había nacido de nuevo? Pues no, no había nacido de nuevo. La única garantía que tenemos de no ir atrás es naciendo de nuevo. Por eso yo insisto, mis hermanos, nazcamos de nuevo. Ahora, algunos que han llegado hoy, por ejemplo, a empezar a ver en este grupo, dirán, pero ¿qué es eso del nacer de nuevo? Miren, mis hermanos, todo Dios lo hace perfecto. Hoy me di cuenta antes de empezar esta transmisión, gracias a la tecnología, las prédicas, las enseñanzas que se han dado a partir de la pandemia, después del 15 de marzo, del 19 de marzo, comenzamos más o menos el 20 a transmitir en adelante. Allí está registrado todas estas prédicas y enseñanzas. Y allí vas a encontrar entre marzo y abril, va a encontrar el nacer de nuevo. Así que tú puedes entrar al YouTube o al Facebook y poder encontrar estos mensajes. Si no los encuentra, nos llama, te direccionamos. Y si me toca personalmente el nacer de nuevo a alguien, usando cualquier medio, con todo gusto. Lo importante es hacerlo. Porque quiero asegurar que no vayamos a deslizar, que no vayamos a caer, como está diciendo aquí la palabra de Dios que acabamos de leer. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, de las personas malvadas, caigáis de vuestra firmeza. No os deje, no se vayan a dejar arrastrar de cualquier tipo de doctrina. Y todos aquellos que hemos sido formados a través de la palabra de Dios, por medio de la Biblia, de la palabra de Dios, tengamos ese cuidado. Mis hermanos, dejamos el quinto punto para la siguiente predicación. Creo que no alcanzamos por tiempo, llegamos acá. Y solo me resta decirles que Dios me los bendiga, me los guarde, me los proteja. Pues estamos orando por todas las familias, por todos los que están en el grupo. Si tú tienes alguna necesidad, algo que necesiten, pueden enviarnos también vía WhatsApp,
telefónica o como quiera hacerla llegar, incluso usando el grupo. Después de que nosotros hacemos esta prédica, dejamos un tiempo para que puedan también saludar y de pronto expresar una necesidad. Estamos atentos a ello y nos agrada orar por ti. Dios me los bendiga, mis hermanos. Los amo con el amor de Dios y oro por sus familias, por ustedes, para que sean siempre cimentados bajo la palabra de Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, amado Rey, por todos y cada uno de estos oyentes. Bendícelos, guárdalos y protéjalos, Señor. Amén.